nuestra clase de comunicación. Iniciamos agradeciendo a Dios por un día más, ¿no?, de vida, agradeciendo que estamos sanos, que nuestra familia está sana, ¿no?, y pidiendo también que ya cese, como se dice, o que se encuentre ya la vacuna para este virus que es el coronavirus, ¿no? La clase anterior habíamos hablado acerca de la oración y la frase, ¿no? ¿Qué dijimos acerca de la oración? ¿Se acuerdan? Dijimos que una oración es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Pero para que ustedes lo puedan entender, cuando dice un conjunto de palabras, quiere decir que está compuesta por varias palabras. Por ejemplo, mis zapatillas son blancas, ¿no? Ahí hay un conjunto de palabras. Escuchen, mis zapatillas son blancas. Ahí, esta oración está compuesta por palabras, ¿no? ¿Tienen sentido? Sí, porque si alguien me dice eso, pues yo entiendo que esas zapatillas están blancas, o sea, están limpias, ¿no? Con respecto a la frase, dijimos que había una diferencia. ¿Por qué? Porque la frase era una frase pequeña y que no contaba con un verbo, ¿no? En la frase dijimos, por ejemplo, mamá pasea, un ejemplo, nada más. Esa era una frase, ¿no? O pelota rota, nada más. Era una frase, palabras cortas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca del artículo. ¿Y qué me dirá que es el artículo? Vamos a ver, miren, me dice que el artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él, ¿no? Delante de él, ya. Cuando me dice que va delante de él, primeramente vamos a recordar qué era el sustantivo. Dijimos que son palabras que nombran a personas, animales, objetos y lugares. Si me dice que el artículo es la palabra que acompaña al sustantivo, entonces yo diré, por ejemplo, el zapato, ¿no? Entonces, si me dice, y siempre va delante de él, entonces el que va adelante es la palabra él. O puedo decir la mariposa. Mariposa es un sustantivo. Y la palabra que va adelante viene a ser el artículo, ¿no? Entonces, ya recordamos todo lo que es el sustantivo. Y acompañado del artículo. Ahora vamos a ver, ¿qué me dice acerca del artículo? Me dice que el artículo está dividido en dos. Primero, es el género del sustantivo que está compuesto, ¿no?, por masculino y femenino. En masculino tenemos el, los, un, unos. Y en femenino tenemos la, las, una y unas. Pero ustedes me dirán de repente, pero Miss, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Que si yo voy a nombrar un artículo, en este caso, el, aquí miren, el zapato.
Entonces, él, si coloco él, está en masculino. Ojo, si coloco él, está en género masculino. Y si coloco, ojo, y si coloco, por ejemplo, aquí, la toalla, por ejemplo, toalla. Y si yo digo la toalla, me voy y digo, aquí está. Entonces está en género femenino. Entonces esto está en género masculino y esto está en género femenino. ¿Ya? Eso es para que se den cuenta ustedes cómo lo van a utilizar estos artículos. ¿Entendido? Ya. Ahora, al número del sustantivo. Con respecto al número del sustantivo, ¿no? Dice que lo tenemos, ojo, número del sustantivo, lo tenemos en singular y en plural, ¿no? En singular, ¿qué quiere decir? Que vamos a nombrar solamente a uno, sea una persona, un objeto, un animal, etc. Solamente uno. Mientras que en número plural vamos a poder nombrar a muchos, ¿no? A partir de dos, ¿no? Puede ser, si yo hablo en singular, un árbol, entonces yo en plural diría los árboles, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar cualquiera de estos artículos, ¿no? A ver, por ejemplo, acá voy a coger una pelota. Pelota. Estoy hablando solamente de uno. Puedo escoger de por acá en plural, cualquiera, los o las. Las puede ser las puede ser sandalias, a ver. Sandalias, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de varias, mientras que aquí una está hablando solamente de uno. Puedo utilizar también el carro. Estamos hablando de uno, ¿no? Y puedo utilizar, por ejemplo, también los carros. Estoy hablando de varios. Y está en plural. Mientras que si hablo solamente de uno, es en singular. ¿Ya? Pasamos ahora, dice, ojo, para reconocer el género del sustantivo, o sea que estamos hablando de aquí. Para reconocer el género del sustantivo, se ven los siguientes casos. Vamos a ver. El primer caso me dice, con la ayuda de los artículos, dice la, las, o el, o los, que están acá, ¿no? Miren, el, los, acá está. La o las, ¿no? Cuando hablamos en femenino, es la mariposa. Ojo, la mariposa. Yo no puedo poner el mariposa. El mariposa no rima. Es la mariposa. Las alas, ¿no? Y está en femenino. Mientras que dice que en el artículo, si yo digo el elefante o los soldados, estamos hablando en masculino. Masculino. En el siguiente caso, cuando nos ayudamos de la palabra hembra o macho. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, jirafa. Jirafa es hembra, pero yo no voy a poder nombrar jirafo. Entonces, cuando se da ese tipo de casos,
¿no? Entonces yo voy a poner jirafa hembra, ¿no? Y si tengo cocodrilo, no voy a decir cocodrila, porque no hay esa palabra. Cocodrila no hay. Entonces es cocodrilo hembra. Estoy hablando en femenino. Y si lo voy a hablar en masculino, pongo jirafa macho y cocodrilo macho. Está en masculino. Ahora, vamos a pasar, chicos, al tercer caso. Dice, algunos sustantivos cambian. Entonces, cuando decimos que algunos sustantivos cambian, nos vamos a que vaca, por ejemplo, está en femenino, y si lo voy a cambiar a masculino, ya no será vaca, será toro. En femenino, yegua, y en masculino será caballo, ¿no? Por eso dice que los sustantivos cambian. Estos son los sustantivos. Cambian de nombre. En el cuarto caso me dice que algunos sustantivos cambian la A por la O. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, en femenino yo digo gata. En masculino digo gato. También en femenino digo perra. Y en masculino digo perro. Por eso dice la A, esta A que está aquí, esta A que yo la tengo aquí, la voy a cambiar por la O que está aquí, ¿no? Otro caso dice que a algunos sustantivos se le aumenta la A. Por ejemplo, león está en masculino. León está en masculino, y leona está en femenino. También en masculino tenemos profesor y en femenino tenemos profesora. Hemos cambiado o hemos aumentado la A. Esta A que la tengo aquí, ¿no? Y ahí yo ya pude cambiar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que van a trabajar ustedes en su cuaderno? Lo siguiente, me dice, cambia el género de los siguientes sustantivos. Por ejemplo, si tengo niña, está en femenino, el otro género será niño, ¿no? Y así ustedes me van a cambiar cada uno. Por ejemplo, aquí, un ejemplo de acá. Rinoceronte, ¿no? Si estoy hablando rinoceronte, estamos hablando en masculino. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar? Porque sabemos que no hay rinoceronta. Entonces, yo voy a cambiar y diré rinoceronte hembra. Porque rinoceronte hace alusión a un rinoceronte macho. Entonces será rinoceronte hembra. Y así van a encontrar ustedes, ¿no? Entonces, lo que van a tener que hacer es leer todo lo que hemos hecho y luego se van a dar cuenta y van a ver que de repente por aquí la O la tiene que cambiar por la A, etcétera, etcétera, ¿ya? Y como tarea es, escribe sustantivos en femenino, ¿no? 15 sustantivos en femenino y 15 sustantivos en masculino. Estamos trabajando nosotros el género del sustantivo masculino. Hemos dicho que podemos trabajar en masculino con los artículos el, los,
unos. Y en femenino con la, las, una. Un ejemplo yo he puesto, ¿no? Los pañuelos. Y en masculino he puesto unas alfombras, ¿no? Etcétera, etcétera. O en todo caso, puedo poner los pañuelos. Y otro podría ser aquí la paloma, ¿no? Estamos hablando en femenino, ¿no? Acá puede ser también el gato, ¿no? Y aquí podría ser la gata, también se da, ¿ya? Entonces, eso, chicos, es toda la tarea del día de hoy. Espero que les haya gustado. También hacerles recordar que no salir de casa, lavarse las manos, ¿no? Y por favor, espero que les haya gustado esta clase. El día miércoles que nos toca nuevamente, vamos a aprender otra cosa más. Eso es todo, chicos. Gracias, espero que les haya gustado todo esto. Muy buenos días, niños. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, en familia, en casita, ¿no? El día de hoy vamos a hacer nuestro curso de matemáticas. La clase pasada habíamos trabajado la suma, ¿se acuerdan? Habíamos dicho de que la suma estaba compuesta por sumandos, ¿no? Y suma. Vamos a recordar el día de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es relación del doble, ¿no? El doble. Yo sé que ustedes también lo han aprendido el año pasado y se van a seguir acordando ahora. Cuando yo digo, por ejemplo, el doble de 2 es ¿cuánto? 4. El doble de 5 es 10. ¿Por qué? Porque 5 más 5 es 10. Vamos a ver el concepto de relación del doble. Dice, si se tienen dos sumandos iguales, ojo, dos sumandos iguales, entonces la suma es el doble de cada sumando. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, a ver, 30 más 30. Eso es lo que me tratan de indicar acá. Si tienen dos sumandos iguales. ¿Cuáles son los sumandos? Miren, estos son los sumandos. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado en la suma? Dice, entonces por eso dice, si tienen dos sumandos iguales, entonces la suma, que está acá, que es el resultado, ¿no? 3 más 3, 6. La suma es el doble de cada sumando, para que lo entiendan. También me dice que el doble de un número es igual a sumar 2 veces el número, ¿no? Que es lo mismo. Es igual a sumar 2 veces el número. Por ejemplo, 180 más 180. Como ustedes ya saben sumar, ustedes colocarán 180 más 180. Suman, y digo, comienzo por el lado de las unidades. 0 más 0, 0. 8 más 8, 16. Llevo el 1. 1 más 1, 2 más 1, 3. ¿Cuánto me salió? 360, ¿no? Pasamos al siguiente. Miren, dice, escribe la relación que hay entre las dos cantidades y explica por qué. Dice acá 80 es el doble de 40. ¿Por qué? Porque 40 más 40 me va a dar 80. Y así sucesivamente. 150 es el doble de 75, porque 75 más 75 es 150. Ahora, ¿qué van a trabajar ustedes? ¿Qué me dice aquí? Unir con una línea las expresiones que guardan relación. A ver, vamos a ver. Yo tengo que sumar estas dos cantidades. Por ejemplo, y como les he dicho ahí, 315 más 315. Entonces yo diré 5 más 5, 10. Llevo 1, 1 más 1, 2 más 1,
3. 3 más 3, 6. Y ya está. ¿Cuánto tengo? 630. Colocan ustedes el 630 y buscamos. ¿Qué me dice aquí? 380 es el doble de 190. No. 630, acá lo tengo, es el doble de 315. O sea, 630 es el doble de 315. Entonces, yo solamente tengo que unir con una línea. De igual manera, ustedes van a seguir trabajando los demás números. Ahora me dice, cuenta y une con una línea cada conjunto con su doble. Chicos, esto que yo he dibujado aquí son billetes y monedas. Yo sé que ustedes no cuentan en casa con billetes y monedas, entonces lo he trabajado de esta manera. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a sumar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 100 más 100 más 50 más 1, ¿no? Entonces, suman ustedes la cantidad. Lo pueden hacer de esta manera, ¿no? 100 más 100 más 50 más 1. Lo pueden hacer de esta manera o en todo caso mentalmente, ¿no? Yo ya sé mentalmente que 100 más 100 es 200, más 50, 250, más 1, 251. Entonces, yo ya sé que acá tengo 251. Con mi lapicito puedo colocarle aquí 251, ¿no? Y vamos a buscar, dice, ¿no? Su doble, el doble de 251. ¿Cuál será el doble de 251? Me voy y recuerdo que el doble viene a ser sumar 2 veces el mismo número. Entonces yo diré 251 más 251. Yo digo 1 más 1, 2. 5 más 5, 10. Llevo 1. 1 más 2, 3, más 2, 5, ¿no? Entonces me sale 502. Voy a buscar ese 502 en este lado, ¿no? Entonces comienzo a buscarlo. Entonces yo digo 200 más 200, 400, más 200, 600. No, se pasó, porque yo solamente estoy buscando 502. Voy al siguiente, 200 más 200, 400 más 200, 600. Tampoco es. Me voy al siguiente. 100 más 100, 200. Más 100, 300. Más 100, 400. Más 100, 500. 501, 502. Entonces voy a unir este número, ¿no? De igual manera, ustedes me van a trabajar los siguientes conjuntos, ¿no? Ahora, ¿qué me dice? En el siguiente me dice, escribe B si es verdadero o F si es falso en cada enunciado. Vamos a ver, me dice 700 es el doble de 250. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo, si me dice que es el doble, entonces este número que está aquí, tengo que sumarlo 2 veces. Y yo diré 350 más 350, a ver, 0 más 0, 0, 5 más 5, 10. Llevo 1. 1 más 3, 4 más 3, 7. ¡Oh! Miren, me salió. Entonces, quiere decir que este enunciado es verdadero. De igual manera, ustedes van a trabajar los siguientes ejercicios, ¿ya? Ahora, vamos a pasar al siguiente. A ver, vamos a ver.
ejercicio que yo tengo aquí. Me dice 890 es el doble de, porque vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, vamos a hallar su mitad. Yo sé que no, para ustedes de repente no va a ser fácil, pero ¿qué vamos a hacer? Esos 890, para buscar su mitad, ¿qué vamos a hacer? Primero, busquemos la mitad de 800, chicos. Primero busquemos la mitad de 800 y luego busquemos la mitad de 90. Entonces, la mitad, ojo, la mitad de 8, ¿cuánto será? La mitad de 8 es 4. 4. ¿Y qué va a pasar con estos ceros? Pues estos ceros van aquí. Entonces, yo ya sé que la mitad de 800 es 400. Vamos a ver cuánto es la mitad de 90. Ustedes van a querer sacar la mitad. De repente en 90 no tiene mitad, ¿no? Porque no es un número impar. Entonces, vamos a buscarle. La mitad de 90, algunos ya lo saben, me dirán de repente 45. Pero otros de repente me dirán, comenzamos con 80. La mitad de 80 es 40. Me faltaría 10 para que llegue a 90. La mitad de 10 es 5. Entonces yo puedo decir, ¿cuánto es la mitad de 90? 45, ¿no? Entonces, me está diciendo el 890 es el doble de, entonces yo sumo estas dos cantidades, ¿no? Entonces, es más 45. Entonces, si yo sumo 5, 4, 4, yo diré 890 es el doble de 445. ¿Por qué? 445 más 445 es igual a, vamos a ver si es verdad. 445 más 445. 5 más 5, 10. Llevo 1. 1 más 4, 5 más 4, 9 y 4 más 4, 8. ¿Cuánto me salió? 890. Quiere decir que está correcto. En este caso, miren, aquí falta la cantidad, que viene a ser la suma, ¿no? La suma viene a ser el resultado de sumar dos veces este número. Suman dos veces este número y ¿qué va a pasar? Les va a salir aquí la suma total. Aquí lo van a trabajar tal cual yo lo he hecho. La mitad primero de 600 más la mitad de 70. ¿Qué es más fácil sacar? ¿No? La mitad de 600, ¿cuánto es? Aquí, la mitad de 600, ¿no? Mitad. ¿Qué les he dicho? Para hallar la mitad, yo digo, la mitad de 6, ¿no? Mitad de 6, ¿cuánto es? 3, porque 3 más 3 es 6. Estos dos números lo acompañan aquí. Y luego busco la mitad de 70, que como es un número más pequeño, yo sé que ustedes lo van a hallar. Lo pueden hacer solamente mitad de 70, ¿cuánto es? 35, ¿no? 35. Y ya, suman estos dos, entonces sería 335. Aquí el 670 es el doble de 335. ¿Por qué
suman ustedes aquí. 335 más 335 me va a dar 670. Ahora vamos a trabajar un problema. Para trabajar el problema, primero tengo que analizar, primero tengo que leer. De repente en la primera lectura, pues no lo voy a entender. Tengo que leerlo 2 a 3 veces y subrayar las partes importantes, teniendo en cuenta las comas y los puntos. Vamos a ver qué me dice. Leila, me dice, tiene 130 calcomanías, ¿no? Leila tiene 130 calcomanías. Dice, si Jaime tiene el doble, ojo, miren, si Jaime tiene el doble, ¿no? Ya saben ustedes que el doble es sumar 2 veces. Entonces, si Jaime tiene el doble de calcomanías que Leila, ¿cuántas calcomanías tiene Jaime? Entonces, si me dice que Leila tiene 130 calcomanías, me dice que Jaime tiene el doble. Jaime tiene el doble. Y el doble de 130, ¿cuánto será? A ver, ustedes hacen su suma respectiva, ¿no? 130 más 130. ¿Cuánto les va a salir? 0, 6, 3 más 3, 6, 1 más 1, 2. ¿Cuánto me salió? 260. ¿No? Es por eso que les digo que subrayen las partes importantes. Y acá me va a dar, aquí me va a decir qué es lo que yo quiero, ¿no? Acá me está diciendo el doble. Y también tengo que tener presente la pregunta. Si me dice cuántas calcomanías tiene Jaime, pues quiere decir que tengo que hacer una suma. Y la respuesta, y acá también tiene que tener una respuesta. Ojo, como me hace pregunta cuántas calcomanías tiene Jaime, pues yo diré, Jaime, le estoy respondiendo, tiene, ¿cuánto? 260 calcomanías. ¿Ya? Esa sería la respuesta. De esa manera van a venir otros ejercicios más. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Sin antes decirles de que tomar precauciones, como les dije, y les vuelvo a decir, no salir de casa, lavarse las manos y tener su gel para poder desinfectarse esas manitos, para evitar contagiarnos del coronavirus. Y también desinfectar de repente las perillas, ¿no?, de entrada de la casa con su lejía, ¿no? O empapar un trapito con agua y lejía y desinfectarlo. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Gracias.